Bien, Okay. qué bueno. Sí, claro que sí. No, hay un avance sustanciales. Ahí después les comparto. Ok. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge Iván. Quique, buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás, Romualdo? Hola, doctor Romualdo Fonseca. Un abrazo, mi hermano. José María Vergara, gusto en oírte. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ahí en la comodidad de tu recinto, ¿no? Muy bien, esperando la charla, muy bien. Y Beatriz Vergara. Mabel también está por ahí, Mabel, buenas tardes. Asómate a la ventana. Bueno, muy bien, ahí está, ahí vamos llegando. Van 8 personas. 8 personas y son las 5 de la tarde en punto. Programa de esto. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Jorge Iván, ¿Qué hubo? yo creo que es muy importante que les recomiendes a los participantes que mientras esté desarrollando la charla o tenga la intervención uno de los participantes, guardar silencio o silenciar los micrófonos si es imposible, porque eso si alguien habla realmente dificulta mucho, crea mucho problema para el resto de los participantes escuchar bien. Estupendo, bueno, muy bien. Entonces hay que advertirle a la gente esto. Aunque en general todo el mundo ya como que conoce la cosa y ahí por lo que veo todos están desactivados. Hasta ahora pues. Entonces esperemos el resto. Álvaro Otero, bienvenido. Bienvenido. Bien, Álvaro. Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, Álvaro, buenas. Don Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Tiene el micrófono apagado, creo. Álvaro, para que te podamos oír tienes que activar el micrófono. Y cuando comience a hablar otra persona, lo desactivas. Bienvenido, doctor Marcos Rojas. Marcos Rojas. Muy bien. Estrella Pérez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Marcos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Bueno, los presentes ya no se desanimen, que poco tiempo estaríamos comenzando. Faltan 2 o 3 minutos para iniciar, así que permanezcamos alertas. Porque María, acuérdate que puedes apagar el micrófono y encenderlo solamente cuando vas a hablar. Un momento, ya. Dani, ven acá. ¿Cómo se apaga el micrófono? ¿Cómo es que en una conferencia aquí, cómo se apaga el micrófono?
cómo se apaga el micrófono. Mierda. Ponlo en mute. ¿El micrófono? Sí. Donde aparece el icono de micrófono, le das clic y aparece una rayita de bloqueado. En este momentico yo lo tengo activo porque estoy hablando. Entonces le das Ya lo clic hice. sobre Eso, ahí, el perfecto. micrófono. Ah, sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Cuando estemos listos. Bueno. Beatriz Elena Galvis, muy buenas tardes. Gusto en tenerla aquí. Bueno, entonces comencemos la charla. Bueno, primero, a nombre de la Asociación de Amistad Colombo-China del capítulo de Barranquilla, reciban todos un saludo muy cordial y gracias pues por haber respondido a este llamado. Supongo que hay otras personas que se irán integrando en el transcurso de la charla, aunque aspiramos a que no sea pues muy tarde. De todas maneras, en razón de ser serios con el horario, vamos a comenzar. Antes de hacerlo, yo quiero hacer referencia a dos hechos importantes de la asociación. El primer hombre fue el deceso de uno de los asociados nuestros, del profesor Jorge de Oro, que desafortunadamente fue vencido por el coronavirus y falleció hace del 20 de este mes, el 20 de julio. Él fue fundador de la asociación, era de la junta directiva del capítulo y la realidad es que pues, fue un golpe muy grande para todos nosotros pues, porque él participó en todos los eventos desde la fundación del capítulo en 1978. Ese es un hecho que quiero yo que tengan en cuenta. Y el segundo es ya positivo, y es que en la pasada asamblea del 19 de marzo, que se realizó en Bogotá, en medio del inicio de la cuarentena, hubo asamblea nacional. En esa asamblea nacional hubo cambio de junta directiva y afortunadamente y para beneficio nuestro, un miembro de la junta directiva del capítulo fue elegido directivo nacional. Es el profesor y el doctor Ubaldo Enrique Mesa, un economista que está justamente ahora entre nosotros y que consideramos va a ser de mucha importancia, porque el doctor Mesa tiene mucho vínculo en el sector educativo, que es un aspecto muy importante dentro de la asociación, el impulso de estas relaciones pues, con la educación y con China, y desde ese punto de vista consideramos que va a haber un jalonamiento muy grande a este respecto por parte pues, de la asociación a nivel nacional. Esos son dos hechos pues, que quiero resaltar. Bueno, ya entrando en materia, pues presentamos el motivo de la charla, es el doctor Mauricio Galvis, aquí presente. Él es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Él está viviendo en China, él está aspira en estos momentos a un doctorado en China, en Derecho Internacional, y también en la Universidad de Wuhan, él logró una maestría también. Es entonces una persona muy conocedora de China, en muchos aspectos. Como decíamos antes de conectarnos con Mauricio, esto de China tiene muchas cosas de qué hablar. Entonces, te damos la palabra, Mauricio y Guido. El doctor Parra, que es el presidente de la asociación de nuestro capítulo, es quien va a coordinar este diálogo con Mauricio y aspiramos pues a que no sea la última vez que estemos contigo, Mauricio, porque ese cúmulo de experiencias y de conocimientos va a ser muy importante para el capítulo.
para que nosotros lo conozcamos. Entonces, Guido, tiene la palabra. Mauricio. Gracias, muy amable. Yo estoy muy contento de que esta iniciativa haya sido acogida por la Junta Directiva con tanto entusiasmo y al mismo tiempo nos ha permitido dar este primer paso, que yo también como Jorge en el fondo de mi corazón es un homenaje a nuestro amigo Jorge de Oro y creo que debe constar en el acta que esta primera tertulia de nuestra asociación de este año sea en homenaje a Jorge. En donde quiera que esté, estoy seguro estará muy contento de que estemos trabajando por la asociación y sacándola adelante, porque nos acompañó siempre desde hace 40 años ahí metiéndole el hombro a la asociación. Esta mañana me levanté y puse China en Google y hay más de 4.000 millones de resultados. O sea que China, para mal o para bien, en este momento es una palabra que resuena en todos los continentes y en todas las personas. También me impresionó que en los 10 días últimos del mes de julio, nosotros, los terrícolas, iniciamos, por así decirlo, la conquista de Marte. Y esos 3 cohetes que salieron a conquistar a Marte, de alguna manera, el segundo cohete que salió el 23 de julio, lo lanzaron los chinos. Y el cohete, los nombres le lo llaman Tianguan, que significa pregúntale al cielo o pregúntale a los cielos. Correcto. ¿Cuándo se imaginaba uno que en tan poco tiempo de desarrollo de un país tuviera ya una competencia tan grande de meterse entre Japón y Estados Unidos? Que Japón lanzó su cohete el 20, y Estados Unidos el 30 y el 23 lo lanza China. Y eso está basado probablemente en lo que Mauricio probablemente nos va a hablar hoy, que es el desarrollo de la educación ligado al desarrollo de la tecnología en un sitio donde él vivió, donde hay más de 365 sitios de investigación, centros de investigación en Wuhan, y hay más de 1.700 empresas tecnológicas en el sitio donde él está y unas universidades de altísimo nivel. Así que, Mauricio, creo que no tengo más nada que decir. Creo que tú nos vas a hablar de por qué China está en este momento en el termómetro del mundo. Y gracias por acompañarnos, Mauricio. El micrófono es tuyo y las pantallas son tuyas. Bueno, hombre, muchísimas gracias primero que nada por invitarme. No, perdón, primero que nada, qué lástima saber el deceso del señor Jorge de Oro. Lastimosamente no lo conocí, pero estoy seguro que si en su nombre estamos todos reunidos, hizo un buen trabajo. Es una lástima y ojalá su familia esté acompañada y estemos todos con él en este momento. Ahora sí, hablando de China, claro, China ha hecho lo imposible. Más allá de cuando hablamos nosotros de milagros económicos, lo primero que pensamos es tal vez Japón, Alemania, pero mucha gente desestima el trabajo que ha hecho China con el mundo en todo sentido, ya sea por su desarrollo tecnológico, por la forma en que son capaces de administrar y manejar un pueblo tan enorme como lo es China, y la forma en que, a pesar, digamos, de filosofías que de pronto pueden ser contrarias a otras partes del mundo, son un país que inclusive en momentos tan duros como este son exitosos. Ya llegará argumentos en contra, a favor, pero eso vendrá con el tiempo, iremos solucionando, iremos viendo a ver qué modelo es más o menos exitoso en lo que nos viene, porque son estos momentos los que ponen a prueba el verdadero orden y éxito de un movimiento, ya sea, dígase, como país, o un movimiento político, o lo que sea. Pero eso ya charla, harina a otro costal, dirían. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ya siendo esta la primera plática, digamos, que pudiéramos tener, yo me enfoqué un poco en lo que es mi ámbito más personal, que es el ámbito de estudiantes, el ámbito académico. Lo que les contaba la vez pasada, he tenido oportunidades muy grandes me han invitado muchas veces a dar o a estar presente en cómo le enseñan a los niños, desde los niños muy pequeños hasta he tenido la oportunidad de estar presente ya en clase de doctorado, no solamente para mí, sino en monitorías y cosas que yo tengo la oportunidad de presenciar. Y me ha tocado ver cosas que ellos desarrollan
que son estilos de aprendizaje tal vez un poco diferentes al que estamos acostumbrados, pero más o menos exitosos en diferentes categorías, claramente. Entonces, empezaremos por ahí. Si les gusta, obviamente estoy abierto a preguntas y todo eso más adelantico y vamos viendo. Bueno, entonces, gracias a todos por reunirse, gracias por estar aquí y gracias por darme la palabra. Fortaleza del sistema educativo chino. Bueno, al estar en China, lo primero que uno tiene que hablar es el tema que creo que todos conocemos, el tema de la disciplina, ¿cierto? La disciplina en China está basada en el modelo que es, yo creo que la filosofía más fuerte que tienen ellos, que es el modelo parietal, traído desde Confucio. Es la idea que aquella persona que te está impartiendo conocimiento, dígase desde el principio, el papá, ¿cierto? Uno tiene que prestarle atención, escuchar lo que dice, porque el hombre, por su experiencia, tiene ya un conocimiento más profundo de lo que viene. Eso se extrapola para llevárselo al profesora, digamos, y está la idea que su palabra, o por lo menos ellos tienen la responsabilidad, obviamente, de saber lo que están diciendo, entonces uno tiene que, digamos, que masticarlo bien y entenderlo, porque es importante y es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, eso termina siendo figura de autoridad. A ellos se les enseña mucho el tema del respeto a la autoridad, para orden, eso saliendo un poco por la tangente, tiendo a hacer eso. Si hay algo que yo admiro mucho de China, es la capacidad que tienen ellos para manejar multitudes. Estoy hablando de la forma práctica, es decir, si alguien de nosotros ha tenido la oportunidad de montarse en un Transmilenio, sabe que es un despelote, ¿cierto? Sin embargo, en China, cuando tienes que manejar millones de personas, inclusive para la entrada de un metro, ellos se idearon que la gente tiene que estar siempre en movimiento. Es decir, para la entrada al metro lo que te hacen es una suerte de laberinto que permite que la entrada al metro sea ordenada uno por uno y que la gran mayoría de la gente se mueva siempre en la isla, en la línea. Eso es una aplicación tan sencilla, una solución tan sencilla para el manejo de la gente que deberíamos estar copiando de muchas formas. Porque bueno, Bogotá es una locura. En fin, entonces, me voy, si quisiera hablar de respeto, porque ellos tratan de que el respeto sea por el conocimiento, más no, porque es que pasa en otros países que se decanta en miedo y eso no ayuda para el aprendizaje. Allá voy. Otra cosa muy importante que los hace a ellos un país líder es el tema de la tecnología. Ya el tema de cómo acceden a esta tecnología es variopinto, porque ellos, como sea, acceden a ella, ya que entienden la importancia. Pero más importante aún es que desde pequeños, desde kinder, al niño se le da acceso a esa tecnología. Es decir, en cada aula, en cada salón de clase, virtualmente en todos los que he estado, hay no solamente un computador con su proyector y todas las comodidades del caso, sino que tienen acceso al internet, tienen pantallas inteligentes en el salón para que el niño, para que el profesor no se limite a lo que pueda hacer, sino que pueda tener una forma de mostrar y repartir el conocimiento de la forma que mejor se acerque al estilo del profesor, porque genuinamente es imposible cuando tienes un aula con muchos niños de ir con cada persona a hacer individualizar el conocimiento. Para eso están ya las clases extracurriculares, que en China es muy, muy, muy común. ¿Qué puedo decir yo de los programas de estudios? Digamos, no ahorita universitarios, pero sí lo básico es que los chinos, el sistema de educación chino se basa mucho y se esfuerza mucho para el tema de ciencias exactas, las temas de la matemática, física, química. Ellos enfocan gran parte del tiempo del muchacho en ciencias exactas y filosofía y, curiosamente, educación física. Estamos hablando de deportes aeróbicos, inclusive estando allá me he dado cuenta que cada hora, 2 horas tienen un espacio pequeño, breve, para que respiren, para que se calmen, no para que, no es como el recreo de nosotros cuando yo era niño, sino
para que el niño o el adolescente, pues, se centre un segundo, respire, no se voltee a mirar nada, sino hacen es una grabación que ponen cada hora, cada 45 minutos, para que el niño se enfoque, respire y siga en la clase. Lo cual me resulta muy interesante para que pueda partir el cerebro, descansar 2 segundos y seguir adelante. Porque ellos entienden que, partiendo del hecho, las clases en China son larguísimas, estamos hablando que en un colegio, igual que aquí en muchas partes he visto, pero en un colegio empiezan 7, 8 de la mañana y están terminando a las 5 de la tarde, con esos pequeños descansos que les comento y un descanso en la mitad, lo cual ellos entienden que el niño queda exhausto. Además que una vez llegar a la casa, las actividades extracurriculares son todas las que puedan haber, porque en China, ya llegaremos más adelante a eso, uno de los resultados de la política que hubo hasta hace poco de un solo niño ha causado que los padres estén encima del niño todo el tiempo, intentando que se mejore en todos los ámbitos, pero ya traerá sus consecuencias, como el hecho de que el niño no tiene, digamos, un desarrollo tan libre de su personalidad, porque está todo el tiempo haciendo alguna actividad. Pero bueno, hay una evidente tendencia a lo anglo, hay una evidente tendencia, un gusto y un entendimiento que le da el sistema educativo, o sea, la mayoría de los colegios en los que he estado, a que el adolescente o el estudiante aprenda el inglés. No son muy eficientes a ciencia cierta, pues en mi experiencia, para que el alumno desarrolle la fluidez. Ellos se entienden muy bien, podría atreverme a decir que lo leen más, sin embargo, ya la fluidez al expresarse es muy diferente, es otra cosa. Ellos, si hay algo que yo he encontrado allá, es que hay mucho nerviosismo, hay mucha, con pocas excepciones, el estudiante chino no cultiva mucho lo que es la expresión, lo que es poder sentarse, hablar en público, hablar con tranquilidad tal vez, y menos aún cuando él es el foco de atención, no quedarse con las palabras en la boca, se queda hay mucho nerviosismo, lo cual me lleva a decir y a entender, y por lo que he logrado ver, que el desarrollo de la inteligencia interpersonal hace falta un poco allá todavía, lo cual es una ventana de oportunidad para el intercambio con otras culturas, particularmente con las culturas latinas, que son culturas como nosotros, que somos acarandosos, pues, y somos personas tan abiertas. Allá ha sido muy impactante para muchos la forma en que nos expresamos, porque no tenemos tantos problemas para relacionarnos, lo cual allá llama muchísimo la atención. Y es muy triste en muchos sentidos, porque el estudiante colombiano y el estudiante latino tiene un miedo innato a viajar tan lejos. Es uno de los hechos más grandes que yo me di cuenta cuando me fui acá, es que las personas que me invitaron a la universidad me decían, pero es que tenemos becas para Latinoamérica, pero se pierden. Muy poca gente se atreve a venir acá, ni siquiera las toman. Me lo dijeron con cierta tristeza, porque de todas maneras China tiene una visión para Latinoamérica creciente, porque cuando llegué yo, Colombia tenía obviamente las mismas 2 palabras que tienen el resto del mundo. La primera siempre va a ser la curiosidad hacia Pablo Escobar, porque por fuera es una suerte de Robin Hood, y así lo ven en muchas partes del mundo, lo cual uno trata de evangelizar un poco al respecto y decir, hombre, pasa esto, pasa lo otro. Mientras por otro lado, el otro era, si no me equivoco, cuando yo llegué era el tema de James, por el Mundial, el James Rodríguez, pero bueno, y me preguntan, desgraciadamente no soy una persona que siga mucho el fútbol, pero obviamente en ese momento sí, pero no tenía mucho más que decir, pero sí. Pero la idea es que hay curiosidad, hay mucha curiosidad que no se está viendo correspondida, porque no hay muchos latinos en China. Los que más están en Shanghai, y siendo que Wuhan es una ciudad que tiene 2 caras, porque es una ciudad industrial e universitaria, siendo que allá hay una fuerte
una fortísima concentración de estudiantes internacionales. Los que somos colombianos somos contados no mentira, nos vinimos 14, somos 15 personas en una ciudad con 5.000 estudiantes. Que latinoamericanos somos tal vez una población de menos del 3-4% de los que estamos allá como expatriados, que nos dicen, no me acuerdo, como inmigrantes estudiantes, ¿cierto? Y es muy triste porque lo que ve más uno allá en Wuhan, más que nada, son personas del Medio Oriente y personas de África. Los gringos son los estadounidenses son las personas más apetecidas. Sin embargo, me comentan ellos que sí ha habido una reducción de la afluencia de personas de Estados Unidos a estudiar, a diferencia de las personas que van allá a trabajar, porque el trabajo para un americano digamos que es muy sencillo de encontrar. Es un poco, trabajar de profesor en China es complicado, digamos, es extenuante, porque ahí hay muchas expectativas con respecto a qué clase de resultados debe tener un profesor nativo, es como lo conocen allá. Pero bueno, ya iríamos más para allá más adelante. Hola, sí, el estudio del inglés no es solamente instituciones privadas, ¿no? Inclusive las instituciones públicas tienen eso muy, muy fuerte porque ellos entienden que la lengua común por fuera de Asia es el inglés y que la tecnología se desarrolla en ese idioma, lo cual los pone en posición de ventaja a los asiáticos porque ellos ya entienden la lengua común y en una desventaja increíble al resto del planeta porque siendo ellos una séptima parte de la población desarrollan no solamente cultura y tecnología y sistemas y métodos para hacer las cosas, como estamos hablando ahorita del viaje al espacio, ya es una de las terceras, del tercer país que está yendo a Marte. Digamos que lleguen, van a tener una pequeña colonia china en Marte. Es un idioma que se está quedando atrás. Nosotros, al no entenderlo, nos estamos quedando atrás porque al final de cuentas, 7% de la población lo habla, es necesario empezar a aprenderlo. Y teniendo en cuenta que ya tenemos, en este momento estamos participando con la Asociación de Amistad Colombo-China, hay que propagar un poco más el entendimiento del lenguaje. Sí, sería increíble. Ahora, el problema del chino como tal, del mandarín, siempre va a ser el tema de la repetición, el tema de cómo aprender tantos caracteres, pero yo por lo menos he encontrado formas de solventar un poco eso, volviéndolo una suerte de juego, que es lo que me sirvió a mí. No soy un dechado de virtudes en chino, mi chino es más allá de sobrevivencia, pues me desenvuelvo. No tengo todavía una conversación fluida en física, en química, pero digamos que ya no me muero de hambre, ni nada por el estilo. Entonces, creo yo que de verdad el desarrollo del idioma chino deberíamos tener como sociedad, tenerlo un poco más en cuenta, así sea no los caracteres, pero sí la forma de entendernos un poco con ellos. De verdad que el acercamiento con China en el momento histórico en que nos encontramos se va a ver cada vez más necesario, porque claramente, a pesar de que la situación está terrible, China no se va a acabar. Pues. Eso sí es una realidad, de la misma forma que Estados Unidos no se va a acabar mañana, ¿cierto? El inglés va a seguir siendo lengua común, pero el chino va tomando fuerza mucho más allá de lo que yo pensaba cuando yo tenía 15 años, que el japonés iba a ser uno de los idiomas fuertes. No lo logró, no lo va a hacer por ahora. El japonés se está acercando cada vez más al inglés, igual que la mayoría de países que prefieren acercarse, como nosotros, acercarnos más al inglés que impulsar nuestra propia lengua. Pero bueno, hablando del inglés también, porque es que para mí ha sido una de las cosas más interesantes, es que, y para los que desean en algún momento pensarlo, en el tema de negocios allá, si hay un mercado emergente que está dando de qué hablar, es el tema del aprendizaje del inglés. Allá, de forma virtual y de forma presencial, la necesidad, la demanda, es mucha más que la oferta
para el buen aprendizaje del inglés. Es impresionante lo que, lo que los padres chinos demandan a sus hijos que sepan y lo que están buscando, profesor. Es impresionante, la verdad que sí. Bueno. Hay otra cosa que a ellos les resulta interesante, y es que ellos, por razones obvias, están, por lo menos la mayoría de la población china que no ha tenido mayor contacto con las poblaciones occidentales, ellos tienen mucha sed de conocimiento en cuanto a nuestra cultura, a nuestras festividades. Por ejemplo, a mí me tocó una vez dar una charla, que fue una charla de las más incómodas que he dado en mi vida, que fue una charla sobre la historia de la Navidad. ¿Por qué fue incómoda? Me preguntará mucha gente. Porque es que de salida me dijo la persona que dio la charla que por favor explicara la Navidad sin involucrar para nada en la religión. Entonces fue difícil, porque ellos ven el tema de la Natividad como una festividad de descanso, digamos, como una festividad de reunirse con los amigos, con la familia, cambiar pequeños tokens of affection, regalos, digamos, ¿cierto? Más no lo ven como un momento de pues la solemnidad, la religiosidad que tiene el caso, ¿no? Entonces, obviamente a mí me tocó salirme un poco de la tangente y tener que explicar cuáles son los orígenes, pero con, digamos que con límites. Ellos les interesa y celebran, curiosamente, no solamente la Navidad, celebran nuestro Año Nuevo, que igual lo ven como una fiesta foránea y les fascina cogerlos con extranjeros, porque como todos sabemos, ellos viven bajo el horario del calendario chino, que es el Año Nuevo desfasado tal vez un mes y medio. Entonces ellos tienen ese sed por saber del Halloween, del Thanksgiving, en menor medida de la Semana Santa, ese tipo de cosas, porque ellos hay muchas cosas que no han experimentado en nuestra cultura y tienen, a partir de la apertura que ha tenido China en los últimos, ¿qué será?, 15 a 20 años, en la cual, no sé si ustedes saben, pero los chinos solamente pueden ver o pueden entrar una cierta cantidad de películas extranjeras, porque la producción de ellos es gigantesca, su producción cinematográfica es increíblemente grande. Entonces, de la misma forma que ellos impulsan su cultura, ellos, para no inundarse tampoco con lo que sería el tema de todas las producciones de Hollywood, tienen un cierto número de películas que pueden entrar o que entran anualmente y que han despertado un furor en los adolescentes, porque es que el cambio generacional ha sido muy grande. Hablar con una persona china que tenga, pónganlo ustedes, que está entre los 40 y los 50 años, es muy diferente a hablar con una persona que está entre los 20 y los 30. Son sentimientos completamente diferentes. Empezamos con una persona de 40, tiene arraigado, por ejemplo, una suerte de distancia con la cultura japonesa por todo el tema histórico que hubo en la Segunda Guerra. A diferencia ahora, un pelado de 20, 30 años tiene una curiosidad gigantesca por la cultura japonesa, por la cultura americana, particularmente la japonesa, por el tema de las caricaturas, por ejemplo. Creo que aquí todo muchacho conoce de Goku, de Dragon Ball. Allá es un furor. Allá, por ejemplo, sin ir más lejos, porque yo entre todas las cosas que esto suena chistoso, pero entre todas las cosas que yo he estudiado, yo soy diseñador gráfico. Entonces, allá me dio por conocer un poco más del tema del dibujo, del arte, de ver en qué estaban, y hay una franca ola de ¿cómo se llama?, de una ola artística, una corriente artística japonesa, impresionante, y ahora la están aprendiendo mucho. Yo he tenido la oportunidad de ir a varias escuelas de arte allá, y están
más que ofreciendo eso, lo están demandando. Los niños quieren aprender a dibujar como dibujan los japoneses, cosa que curiosamente cuando yo llegué todavía se hablaba mucho del tema japonés con cierto recelo porque, como todos sabemos, Japón ha negado muchas de las cosas que al parecer pasaron en la Segunda Guerra. Pero bueno, como debilidad del sistema, ¿qué podría comentarles? Bueno, eso sí ya fue mucho cuando empecé a estudiar allá en la maestría y el doctorado. Hay una barrera del idioma en cuanto a que, no sé si ustedes conocen, pero en China el sistema legal que ellos siguen es muy parecido al nuestro, es decir, es un sistema legal francés, continental, en el cual el juez tiene sus funciones y debe seguirlas, en fin, la ley escrita, ¿no? Sin embargo, para transmitir el conocimiento a estudiantes extranjeros, ellos tienden a utilizar mucho libros en inglés. Los libros en inglés tienen el problema que en general están hablando de common law, del derecho anglosajón. El derecho anglosajón tiene unas marcadas diferencias con nuestros sistemas legales y veo yo ahí una clara discrepancia entre la jurisprudencia que ellos estudian y tratan de entender legalmente hablando con la que ellos aplican. Entonces ahí hay varios momentos en los cuales se presta para confusiones sencillas, inclusive entre los estudiantes internacionales, porque es que estamos hablando, a pesar que tienen los mismos, estamos usando las mismas palabras, son diferentes contextos. Entonces, ahí me ha tocado a mí, como estudiante de Derecho Civil, como practicante, abogado de Derecho Civil, ponerme a tratar de encontrar palabras comunes para que nos podamos comunicar todos. Porque muchas veces en la maestría, más que nada, que me tocó con estudiantes de Common Law, inclusive me he enterado que en África hay mucho Common Law todavía, en los cuales no estamos hablando en un idioma común. Estamos tal vez arañando el sistema, pero ahí hubo, por lo menos ahí, en ese momento para mí, en mi experiencia, fue un conflicto en el cual nos tocó pasar un tiempo intentando entendernos. Eso sí fue, ¿qué será? Una falla para mí en la forma de entender y traspasar el conocimiento de derecho. Pero bueno, aquí voy mirando mis notas porque son cositas. No sé, bueno, nosotros tenemos aquí el examen del ICFES, ¿cierto? El examen del ICFES que genera el estrés y la preocupación a los estudiantes en esa temporada, el cual es muy importante. Sin embargo, en China tienen más bien, un examen que se llama el Gaokao. El Gaokao es su ICFES. Sin embargo, es un examen que trae un estrés muy real a los estudiantes, el cual a mí me ha resultado muy difícil muchas veces ver cómo los niños entran en un estado de pánico y de estrés porque lo que se espera de ellos termina siendo muy alto, lo cual puede llegar a, bueno, todos sabemos que puede llegar el exceso de estrés, pero sí veo que para ellos es necesario que bueno, lo que hablamos antes, el tema del manejo de las emociones, pero para allá vamos ahorita. El Gaokao determina las posibilidades, obviamente, como todo, las posibilidades de entrar a la universidad como las posibilidades de trabajo más adelante. Entonces, si a un niño le va mal en ese examen, sus posibilidades reales de trabajo se disminuyen demasiado, lo cual eso está intentando resolverlo, sin embargo, no se ha resuelto todavía. Y es una de las cosas que yo sí trataría de mejorar mucho más, a pesar de que mantiene un cierto estándar de calidad, pero me está dejando una población
digamos que atrás, particularmente cuando no tienes un verdadero acceso a una formación académica más fuerte y o a un salario mejor, lo cual te va dejando población en estado de dificultades. Pero bueno, eso son cosas que difíciles de resolver así. Bueno, poca eficiencia en el estudio de los idiomas, porque es que la rigidez que tiene el sistema académico chino a veces puede jugar en su contra, en el sentido que muchas veces concentrarse en la repetición y en la estructura sin estar pensando mucho en la lógica detrás de aquella estructura, porque como todos sabemos, cada idioma tiene una lógica detrás de cómo nos expresamos, ¿cierto? Sin ir muy lejos, por ejemplo, una diferencia para mí más notoria entre el español y el chino es la forma en que nosotros vemos el tiempo, ¿cierto? Mientras que para nosotros, por ejemplo, el día de mañana está por delante, para ellos el día de mañana está atrás, porque no lo ves, ¿cierto? Entonces, el pasado está adelante, como ya lo puedes ver, está ahí. Para ellos está atrás, ¿cierto? También está para atrás y para abajo. Entonces, eso hay muchos estudios en cuanto a cómo tiende uno a mirar el tiempo con eso. Y es muy interesante, pero no sé por dónde quiero. Pero bueno, el hecho es, repetición no es una buena idea. Frena un poco el pensamiento, diría yo, el pensamiento crítico, ¿cierto? La idea de forzar estructuras y forzar repetición, obviamente para el idioma chino y para el Hansa, los caracteres, es muy necesario. Sin embargo, siendo los caracteres en general una composición, es decir, un carácter que puede ser muy complejo, que tenga tal vez unas 50 líneas, en general se puede dividir en pequeños caracteres dentro de otros, y así de esa forma es más, por lo menos para mí fue mucho más sencillo entender la lógica detrás del carácter, inclusive entender el carácter y repetirlo y aprenderlo, a aprendérmelo así, como viene, a las malas, porque significa significa hacer, y así. Entonces, en mi experiencia, porque yo he tenido la oportunidad de entrar a 3 universidades distintas. Yo hice el máster en la Universidad de Wuhan Daxue, en la Universidad de Wuhan. Luego estuve un año en Huazhong Shifan Daxue, que es la Universidad Central de China, y ahorita estoy en Zhongnan Saijinden Jianfa Daxue, que es una universidad de economía y de estudios de derecho. Entonces, en esas 3 universidades me ha tocado ver que hay una fuerte necesidad y recae mucho en el tema de la repetición y en el tema de esta estructura lógica, más no no hay muchos espacios de debate, no hay muchos espacios de crítica, lo cual para mí es muy importante en el estudio de derecho, porque el derecho es debate, el derecho es negociación. Entonces, a pesar que nuestro sistema de derecho nos impone que las leyes son así porque ya las acordamos, es innegable que hay un cierto, y siempre va a haber un cierto espacio de discusión, inclusive para los temas de actos ilícitos, en el sentido que no toda muerte se culpa porque hay defensa legítima, por ejemplo, ¿cierto? Entonces siempre tiene que haber un espacio de discusión y negociación, el cual, en mi humildísima opinión, hace más falta en China. Entiendo que hay muchísimas veces demasiados estudiantes como para que haya un verdadero debate, lo cual es algo que también se puede arreglar, pero sí hace falta para el desarrollo del estudiante bastante. Eso mismo genera, en lo que estábamos hablando hace un rato, que cuando el estudiante se le pide que hable en público, tiene miedo, tiene nerviosismo, no porque no tenga ideas adentro, sino porque no sabe cómo desarrollarlas. Entonces sí necesitan más oportunidades para desarrollo de su verbo, diría yo. Mauricio, Dime. bueno, perdona que te interrumpa, pero
Creo que has No, no. tocado unos puntos importantísimos y Dime, gracias dime. por la experiencia que nos has comentado, pero me gustaría comenzar ya como a discutir un poco o a conversar un poco de tu Claro. vivencia. Tú tienes, en el inicio dijiste, bueno, hay una estructura educativa filoparental, Sí, ¿correcto? En donde hay un respeto magnánimo, por llamarlo de alguna manera, a la autoridad. sí. Yo veo que tú en la parte de atrás tuya hay un retrato que no sé si es de tu abuelo o de tu padre, Mi ¿correcto? abuelito. Sí, De señor. tu abuelito, que yo representaría en la autoridad. Pero al otro Claro. lado veo un hacha, que probablemente sea el autoritarismo, ¿correcto? ¿Cómo hace China para manejar esos dos extremos y conservar el respeto a esa filosofía, el respeto a los años, a las canas, el respeto a la ancianidad, el respeto a lo que ellos llaman sabiduría, y al mismo tiempo no caer en el autoritarismo? ¿Cómo piensas tú que en la educación y en la sociedad china ellos han resuelto o no resuelto ese problema? Ellos están ahorita caminando esa línea que es bien delgada. Bien delgada. Primero que nada, se entiende que si nos vamos más rápido, hubo un presidente en los años 80, Deng Xiaoping. El hombre explicaba mucho cuando había protestas y eso, que a la postre, al final, el presidente de un país, llámese el presidente del país que sea, termina siendo como el papá de ese país por ese momento, por su tiempo. Como todos sabemos aquí, cuando me lo enseñaron a mí, me dijeron, el presidente es el rey por 4 años, ¿cierto? En ese momento es un papá que tiene que saber escuchar, que tiene que saber dialogar con todos los miembros de su familia. Sin embargo, llega un momento que él dice, bueno, pero es que cuando los niños ya se ponen muy incorregibles, toca mandarlos a la cama sin comer, ¿cierto? Tiene que haber un momento donde el Estado tiene que actuar, ¿cierto? Porque no todo da espacio de negociación. Es decir, imagínense si en este momento China estuviese pidiéndole a todo el mundo permiso para cerrar las ciudades o para que no salgan de la casa. El de los problemas de la democracia es que toma demasiado tiempo para que lleguemos todos a un acuerdo. Es necesario muchas veces las medidas autoritarias por simple orden público y bienestar general. Eso sí, no hay muchas cosas que pelear ahí. ¿Cómo evitar el autoritarismo? Hombre, esa es la línea más difícil, porque es que lo que puede ser para orden público y bienestar general, para mucha gente puede sonar autoritarismo y será peleado como autoritarismo. Ahora, el ambiente de debate está abierto. En China, de repente, lo que ellos exigen es muy protocolario. Ese sí es el problema que yo veo con China. Para entrar en debate hay demasiado protocolo. Entonces uno tiene que ir por los canales apropiados, con el lenguaje apropiado, con la reverencia apropiada, lo cual para las nuevas generaciones es molesto y es engorroso. ¿Por qué? Porque no llevan tanto tiempo a aprenderlo y el protocolo se demora a aprenderlo, ¿cierto? No es que no haya debate, el problema es que es difícil acceder a él, digamos que con naturalidad, que es la que mucha gente espera en estos momentos, ¿cierto? Digo yo que cómo lo hacen, al final de cuentas, y creo que nos estamos enterando cada vez todos más y nos estamos acercando a la tecnología, ayuda a luchar contra el autoritarismo. La tecnología y el hecho que cada persona lleve un reportero en su celular obliga a que aquellos que están ocupando el poder tengan mucho más cuidado, porque todo lo que dicen está siendo grabado y todo lo que decimos en este momento, y ahí llámese desde el profesor del colegio hasta el policía de la calle, ¿cierto? Entonces ya se ven mucho más los abusos de autoridad, los abusos de poder en cualquier lado del planeta, y de esa forma empieza, como diría los economistas, el libre mercado empieza a regularse, y se dan cuenta que a pesar que tal vez las medidas en este momento sean autoritarias, ellos no pueden abusar porque la población igual
es una población que espera respeto, y en la población hay señores ancianos, hay señores de todas las edades que también aspiran a ese respeto. Entonces, obviamente, abuso de poder es difícil decir que no hay, porque es muy complicado muchas veces estar en el poder y no errar de más, inclusive tratando de hacer por buenas intenciones. Pero eso es parte de lo que es el gobierno, y para eso hay pesos y contrapesos que en China lastimosamente están pasando por un momento en el cual están no solamente liberando el tema del coronavirus, sino que están en un ajuste. El presidente Xi está viendo que hubo en los últimos, póngale usted 10 años, una tendencia muy fuerte a lo anglo, lo que estamos hablando hace un rato. Y él quiere retomar un poco más de ese pensamiento chino, ese ser chino genético que va en la sangre, lo quiere retomar un poco, porque el chino como tal, el joven chino como tal, se ha ido mucho a hablar como un americano, a expresarse, a vestirse, a desconocer su misma historia. Es que en la revolución cultural, cuando dejaron detrás el acervo de historia gigantesco que tenían por 5.000 años, intentaron pasar a la modernización de la China, ellos dejaron un poco las costumbres y las leyendas que tanto hacían de ellos quienes son. De hecho, en China se utiliza mucho el tema de los dichos, ¿cierto? Si uno dice, por ejemplo, para decir más o menos, uno dice mama, juju. Mama, juju es caballo, caballo, tigre, tigre. Es porque había una historia, alguien estaba haciendo una foto de un caballo y un tigre y le quedó parecido. Entonces, mama, juju es como, sí, más o menos. Entonces, ellos utilizan mucho y Ru Fan Zhang es para decir algo fácil, y eso significa como voltear la mano, ¿cierto? Entonces, ellos se expresan muchísimo con eso, pero son las personas de edad las que hacen eso, más no los jóvenes. Entonces, él quiere volver a eso, lo cual trae, como siempre, en especial entre los jóvenes, defensa, porque ellos quieren mantener el status quo en el que están. Entonces, ahí empieza el balance. Y el otro tema que tocaste es de que existen unas instituciones públicas y unas instituciones privadas de educación. Claro. ¿De qué manera combinan ellos ese tipo de educación? ¿Es prioritaria? ¿Son iguales en calidad, en tu visión, en los años que tienes allá? ¿De qué manera calificarías tú ese equilibrio entre la universidad pública, los colegios públicos y los colegios privados? Ok, es difícil porque, ¿qué me he dado cuenta yo? Yo hago mucho el chiste que qué es de verdad lo que el producto de China, qué es lo que exporta China. Y la gente me dice, qué sé yo, productos varios, plástico, en fin. Yo digo, no, China de forma muy inteligente lo que está haciendo es exportar nacionales. Ellos exportan gente hacia el exterior para poder conocer más. Entonces, ahí es donde yo veo la gran diferencia entre la educación pública y la privada. Mientras que la educación pública se centra mucho en formar al muchacho para que sea, en palabras mundanas, un científico, ¿cierto? Un ingeniero, un químico, un físico, una persona que va a estar dentro del país, haciendo país. Las instituciones privadas están formando más al estudiante para que tenga una fluidez en otros idiomas. Ya dígase, los que más, las instituciones privadas más mandan muchachos es Australia, en mi experiencia, Australia, Europa y Estados Unidos, ¿cierto? Es más, hay un incentivo que se le da a los estudiantes chinos para que una vez que hayan cursado sus estudios o su tiempo en cualquiera de los países donde están, se devuelvan a China con todo ese conocimiento y ayuden a formar país. Es un incentivo económico y de trabajo, en fin, es una forma que me resulta muy interesante, porque es que el escape de cerebros es una enfermedad mundial. De aquí se van todas las personas de Colombia a otro lado, a hacer país a otro lado. En cambio, en China, muy inteligente, los manda para afuera, que aprendan, que hagan y vuelvan
a construir, a entender qué es lo que hay por fuera y a desmenuzar ese conocimiento y a hacerlo y aplicarlo en China. Esa es una de las cosas. Siempre hay una tendencia. Basados en la experiencia colombiana, cuando la gente migra de acá, usualmente se queda. Se queda porque tiene mejores sitios para trabajar, se queda porque tiene más incentivos para trabajar. ¿Por qué crees tú que regresan a China? Bueno, si algo he notado, y esto suena muy maluco, pero si algo he notado del emigrante colombiano, para donde sea que hablemos, el emigrante colombiano se va con un cierto resentimiento en el corazón. Se va como si lo hubieran echado. Entonces, lo primero que hay que hacer con el estudiante colombiano es volverle a dar ese amor por la tierra, ese amor por esa compañía, esa empresa, ¿cierto? Porque al final de cuentas, un país es una empresa a la cual todos la apostamos y tenemos todas nuestras acciones en él. Si la empresa mejora, uno mejora con la empresa. Entonces, en general, el estudiante colombiano no le está apostando a la empresa, le está apostando a la empresa a la que se va y se queda allá. ¿Por qué? Le da más réditos, le da más posibilidades, más facilidades, le da de pronto cierto cariño que no siente el hombre acá. ¿Qué tiene China? Que cuando un estudiante, yo tengo una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo bastante largo y volvió a China como profesora de Derecho. Ella enseguida, por el simple hecho de que se expresaba perfectamente en inglés, que conocía los sistemas de derecho y que tenía, digamos que, la capacidad de ser fluida frente a mucha gente, le dio enseguida beneficios para entrar a dar clases en una de las mejores universidades de China. Esa clase de oportunidades son las que de repente podríamos tener acá para que la gente quiera volver. Porque es que si uno se pone a pensar, cada vez que uno se mueve a un país es empezar de cero más o menos. Entonces, digamos que irse a Canadá, empezar allá a tener una vida, forjar una vida, estarse 5, 6, 7, 10 años y devolverse acá a empezar de cero, es empezar a buscar. Es muy duro, siendo que la vida, tristemente la vida de un profesional, la vida útil de un profesional termina siendo un máximo de 40 años. Entonces, si ya se pierden 20 en uno, 20 en el otro, es muy difícil. Sin las prebendas, sin los beneficios como para volver, es muy difícil tomar la decisión de quitar raíces de donde sea que uno esté y volver a su país. Es muy duro, es bastante duro. En la opinión en los peligros de la globalización existe este temor del pueblo chino en la transculturización en base a toda esta invasión de la cultura anglosajona, del vestir, del hablar inglés, de perder un poco sus costumbres confuciananas, ¿correcto? De perder, como tú dices, la esencia de esa vida tradicional. Esa lucha interna se ve reflejada en las universidades, se ve reflejada entre los profesores y los estudiantes. Cuéntanos un poco cuál es tu vida cotidiana allá en la universidad. Bueno, a propósito de lo que tú preguntas, Guido, aquí Jairo Eduardo Soto, asociado, dice lo siguiente: la dificultad de ellos para expresarse se debe a su cultura, que pertenece a las culturas reactivas. La emulación de los jóvenes a los americanos son efectos de la globalización. Bueno, claro que sí. Entonces, ellos, bueno, el ejemplo más cercano que tengo es, por ejemplo, yo ya recién llegado a China, ¿no? Cuando llegué, yo llego por Francia, ¿no? En Francia todavía yo no hablo francés, pero en Francia se desenvuelve uno con el inglés y va y listo, y uno alcanza a llegar con mucha dificultad, que lo mira uno maluco en Francia, pero ya cuando llega uno a Beijing, hace 6 años que me fui, casi, bueno, 6 años y pico, el choque cultural es duro, pero cuando llegué a Wuhan, donde en ese momento todavía no había nada en inglés, ese sí fue un choque.
Entonces ahí está lo primero. En ese momento, Wuhan todavía estaba muy, estamos hablando hace 6 años, Wuhan todavía estaba muy, todavía era muy China, digamos, ¿cierto? Todavía estaban todos los letreros en chino, era la minoría básica de letreros como taxi, esa cosa que estaba en inglés. En este momento es otra cosa completamente diferente. Estamos hablando que las carreteras, los letreros de por ahí de las calles, los letreros del aeropuerto, ya todos están en inglés. Y en chino, obviamente. Pero, sin ir muy lejos, estando yo en mis primeros días en la Universidad de Wuhan, camina uno por ahí y que escuchas la gente de repente, unos niños no, pues unos adolescentes tocando un instrumento que se llama erhu, que es como una guitarra de dos cuerdas que tocan allá, es muy tradicional. Unos pelados tocando eso. Y de pronto caminas más y tocan violín o tocan música tradicional china. Ahorita paso yo en la universidad donde estoy y que encuentra uno unos pelados rapeando en inglés, ahí más o menos, y ya no se escucha la música china, ya se escucha niños cantando cosas rapeando en inglés, ese tipo de cosas que en mi vida había escuchado, que ni siquiera he escuchado acá. Entonces sí hay una panspermia, pues, ha permeado demasiado la cultura, tanto que es que los adolescentes en este momento la están absorbiendo a pasos agigantados, inclusive a pesar que, porque es que entre las medidas que se ha tomado el gobierno para evitar un poco y frenar un poco eso, porque claramente el sistema americano es muy llamativo, en especial para las juventudes, porque hay de todo. En ese momento de la juventud que está buscando, digamos que individualizarse y ser una persona única, encuentra tantas opciones en la televisión y en medios americanos que se pierden muchas las cosas que están buscando los chinos, porque es que el chino siente que en su cultura, en su historia, hay algo que los hace netamente únicos, y el presidente, y en este momento digamos que la sensación de país se va diluyendo porque hay una disolución de quién es el chino y qué es el chino, qué es lo que sabe, qué es lo que le gusta, qué es lo que entiende. Es muy común para mí, hay una de las cosas que más me gusta de China a mí me toca muchas veces, a pesar de que lo detesto, me toca levantarme temprano, muy temprano. Y uno se levanta y va caminando en mi conjunto residencial, que es como un pueblo pequeño. Uno va caminando por ahí y ve a las señoras de 70, 80 años y están todas haciendo tai chi. Después de hacer tai chi, van y se van a hacer lo que nosotros llamaríamos bailoterapia. Y se van a bailar. Y me parece encantador mientras los señores están ellos cada uno con sus espadas haciendo tai chi, pero con artes marciales con sus espadas. Eso uno sabe que no van para allá los jóvenes. Ya uno lo sabe, ¿cierto? Yo tuve el último año y medio que estuve allá, yo necesitaba aprender más a practicar mi chino, ¿no? Entonces, como soy artista también, me fui a trabajar, a que me dejaran estar y trabajar en un estudio de tatuajes, ¿cierto? Allá, hermano, ¿cómo han cambiado las cosas? La propagación de la modificación corporal es impresionante. Estamos hablando que inclusive los mismos estudiantes ya están cubiertos de tatuajes. Cubiertos. Estudiantes que son menores de edad. Eso es algo que a mí me causó, siendo que yo tengo uno que otro tatuaje, me causó mucha impresión que una pelada de 17, 18 años ya tenga manos tatuadas, cuello tatuado, muchos tatuajes visibles. Y estando yo en el sitio, en el estudio de tatuajes, veas cómo llegan. Y llegan inclusive ya señoras de edad a tatuarse porque les parece muy, muy interesante. Ese cambio, esa revolución, porque en este momento están en una cosa, cuando yo llegué, estaban hablando de la revolución sexual, por ejemplo, ¿cierto? Los chinos en este momento, por causa de la política de un solo hijo, tuvieron 2 desenlaces que de repente podemos tocar. El primero fue que en general nacieron más hombres, ¿cierto?
Entonces hay una menor cantidad de mujeres, lo cual genera una cosa muy interesante, y es que los hombres se juntan con los hombres, las mujeres con las mujeres, y ellos no saben hablar entre ellos. Entonces es muy común que los hombres hablan entre ellos, pero no saben cómo comunicarse con una mujer, y lo mismo para las mujeres. Entonces me resulta muy interesante que al adoptar estas nuevas formas de ver el mundo y de relacionarse con el mundo de los gringos, de los americanos, se vuelven de repente unos chinos muy agresivos en la forma de comunicarse, y eso también se vuelve interesante para el otro sexo. Entonces se vuelve más exitoso en el hecho de reproducirse, pues, lo cual trae consecuencias también, porque el tradicional, el hombre tradicional chino es mucho más recatado, a pesar de ser el chino es muy tranquilo como persona. Sin embargo, cuando ve que algo es como no debe ser, sí tiende a calentarse bastante. Sin embargo, puede entre ellos son muy a veces son muy severos. Ellos con nosotros los extranjeros nos tratan con una suavidad como si fuéramos de azúcar, pero entre ellos sí tienden a ser, porque el idioma, en particular el Wuhanhua, el idioma de Wuhan, el lenguaje dentro de Wuhan, es un lenguaje muy agresivo, en el sentido como uno cuando escucha alemán, pues que es tan extraño, que cuando lo escucha siente uno que están gritando, pero que va, se tratan con mucho, a veces con severidad, pero hay mucho cariño. Pero sí el ver cómo se va perdiendo eso, y esas notas tradicionales y esas frases tradicionales, claro, está causando mucho escozor, mayoritariamente en las personas de 40 para arriba, póngale usted, ¿no? Eso, claro, genera ese escosor, y están tratando de solucionarlo por las maneras posibles, porque de todas maneras China quiere seguir teniendo una cierta unidad, que es comprensible, lo han tenido por 10.000 años de historia más o menos, desde lo más temprano, que se pueden considerar, digamos que cuando termine la dinastía Qin, que es la que en práctica unifica toda China, cuando ya los Han quedan como la mayoría unitaria, y la Han es, digamos que la fisionomía de un chino, como la que tenemos en la cabeza, es la fisionomía de un chino Han. Ellos son lo mayoritario y quieren seguir siendo una suerte de unidad de pensamiento también. Obviamente no completa, pues, porque nadie es robot, pero sí tener los mismos valores y virtudes en todas sus personas, digamos. Bueno, Mauricio, como tú decías al principio, hablar de China puede ser algo tan longevo como 100 años, ¿correcto? Me encantaría, si hay alguien que quiera hacer un pequeño pregunta o comentario, bueno, pues pudiera participar en estos últimos 10, 15 minutos, con el beneplácito de Jorge, que levante la mano y habla su micrófono y pueda conversar con nosotros, o contar su experiencia. Antes de esto, yo quiero leer lo que han escrito las personas que han intervenido. Carlos de Jesús Fábregas dice que cuando llegas a Bogotá sufres un colapso. Yo sufrí esta experiencia. Es un comentario, pues, que me gustaría que apoyaras tú, Mauricio. Bueno, esa es la primera observación. La segunda es lo que ya habíamos anotado de lo que dijo Jairo, ¿no? Sobre las culturas reactivas. Y define Jairo la cultura reactiva que son más introvertidas. Incluso en una conversación con un chino existen lapsos prolongados de silencio. ¿Claro? Bueno, Carlos Fábregas también hace una interesante observación y dice que todo esto del inglés es un impacto de la globalización que ha penetrado a los jóvenes chinos, y que tal es la tendencia que muchos incluso van a universidades solo a estudiar el inglés. No sé tú qué opinarás de eso. Por ahora dejo esas observaciones, ¿no? Y Jairo, Eduardo Soto, nuevamente dice que el estudio del inglés es producto de Hollywood y de la globalización.
Pero además el inglés ha tenido un efecto bolorianista en su estudio y se trastoca los valores culturales y hay prevalencia de los valores anglosajones porque no se maneja un enfoque intercultural y no se le da espacio a la cultura local china. Y concluye, yo estudié un doctorado en enseñanza intercultural del inglés como lengua extranjera, pues para sustentar ese concepto. Entonces, yo te pongo esas inquietudes para que las desarrolles. Si hay algo que quieran ampliar Jairo y Carlos, pues con mucho gusto. Teniendo en cuenta que tenemos limitación en el tiempo. Jairo está pidiendo la palabra, así que Jairo, Guido y Jorge Iván. Sí, cuenta. Pues yo quería hacer como parte del complemento en la pregunta para que Mao, pues me tiene sorprendido con ese análisis y esa información. Sin embargo, pues te mueves en un ambiente muy universitario. Yo quería que nos tocaras un poquito, si hay tiempo, sobre el común, o sea, la opinión pública, lo que decimos aquí, la opinión pública china. La experiencia que yo tengo, pues que lo que tú dijiste es muy educadito, muy organizadito, pero cuando uno sale al exterior y vienen los chinos, eso es un trauma. Cuidado, ahí vienen los chinos y ellos llegan, no respetan colas, se meten. Esa experiencia que hemos tenido como turistas, cuando vienen los chinos, se forma la debacle. Sí, ese era. Sí. Si quieres, yo puedo comentar sobre eso. Jairo, por favor, puedes hablar, Jairo, no hay ningún problema. Claro. Sí, bueno, yo tuve la experiencia también de visitar la China y estudié, como dije, un doctorado en interculturalidad. Y esto realmente se debe a que no hay un componente cultural chino cuando ellos enseñan el inglés allá, sino que hay una prevalencia de la cultura norteamericana. Yo hice un estudio que está publicado, se llama Los efectos del imperialismo lingüístico en la enseñanza de los textos de editoriales multinacionales. Y es impresionante la carga alienante que existe, y colonialista, por supuesto, en estos textos, para que la gente viva como la especie del sueño americano y la idealización de quererse irse hacia allá. Yo estuve en China más o menos 45 días y también observé de que existen distintas culturas y que en Corea, es decir, no hay una cultura china unificada, existen muchas culturas allá. Lo que pasa es que hay que ser un buen observador para uno poder determinar esto. Y en Corea, los coreanos precisamente les dicen no les gusta que los confundan con los chinos por esto de no respetar las filas. Los coreanos son muy disciplinados, más que los chinos, y son casi que psicorrígidos, diría yo. Es impensable para un extranjero pretender enamorarse de una coreana. Ellos son muy cerrados, ahí es casi que impenetrable. Tenías que ser un tremendo galán para que una coreana se enamore de ti y tener unos valores sobre todo. Entonces los coreanos no les gusta, se ofenden cuando uno les pregunta que si son chinos y les da hasta rabia. Los japoneses son más relajados. El japonés es más relajado, incluso yo no sé si el conferencista que realmente me ha agradado y lo felicito porque ha descrito muchas cuestiones de la cultura china que yo observé allá apenas en 45 días. Cuando yo estuve por Sudáfrica, pues me gané un pasaje hacia allá y extendí el espacio gracias a que en la universidad había un paro. Pero, ¿qué te digo? Los coreanos y los japoneses no les gusta, les disgusta más bien que los comparen con los chinos. Pero en China hay unos valores enormes frente al respeto a la ancianidad. A los ancianos los tienen como unos grandes maestros, como personas que orientan al menor. A un anciano no se le puede alzar la voz, no se le puede contradecir. Es decir, lo que diga él, usted lo tiene que observar y de pronto decirle, mire abuelo, me temo que usted podría considerar
esta otra opción de pensamiento frente a esto. Son demasiado respetuosos, pero uno no le puede decir a un abuelo, mira abuelo, usted está equivocado. Eso en China no es permitido. Cualquier parecido con la sociedad barranquillera es una coincidencia. Muy amable por el comentario, Mauricio. Me gustaría entonces oírte a ti sobre lo que ha dicho Jairo Eduardo. Bueno, hay dos cosas ahí. En Asia hay que diferenciar dos cosas. Perdón, Mauricio, hay tres Dime. preguntas. Dime, ¿cuáles son? La observación de Jairo, la de Carlos Fábrega sobre que sí es cierto de que muchos estudiantes solamente llegan a estudiar inglés y la última de Romualdo. Esas son las tres preguntas. Estudiantes de inglés. Bueno, vamos a ver. Vamos con la del inglés para aquí de salida. Sí, yo conozco a mucha gente que, por ejemplo, conozco muchos abogados, curiosamente, que estudian inglés como major, como lo más grande, y debajo el derecho. Para mí no tiene ningún sentido. Pero hay mucha gente que sale con su título universitario inglés. Y ya. Y siendo sincero, la fluidez no es mucha, la forma de expresarse es acartonada. Mejor dicho, es que no le veo mucho sentido a ese enfoque donde te sales a estudiar un idioma no para enseñarlo, sino solo para expresarte y tener una cosa, el derecho como si fuera el derecho, inclusive, ¿qué más he visto yo? Bueno, ahorita se me vuelan, pero carreras menores que deberían ser lo que uno, pues la ingeniería y cosas así son difíciles, eso lleva tiempo aprender, mientras que el idioma es algo que uno puede irlo desarrollando mientras está estudiando, ¿cierto? Pero no, ellos se centran en el idioma y luego a otra cosa más pequeña. Entonces, bueno, para mí es verdad, mucha gente va a estudiar inglés y eso es lo que sabe. Yo, que te dicen, no, ¿y qué estudiaste? Yo, por ejemplo, que le pregunto a la gente, bueno, ¿y qué estudias? ¿Qué te gusta? No, yo estudié inglés. Ok, sure, ¿te gustó? Sí, ok. Entonces, ahí hay una falla, para mí es una falla porque un idioma se puede aprender con la intención de aprenderlo en el sentido que yo puedo empezar en mi casa y por ejemplo, en mi caso muy, muy personal, yo aprendí con los juegos de Nintendo, porque necesitaba aprenderlo, y esa clase de inmersión es lo que te permite la repetición necesaria para aprender un idioma, inclusive cómo usarlo. Pero bueno, los chinos poco a poco están también en eso. La segunda pregunta, recuerdo, es de los chinos del común. Dicen que no hay, y esto lo he escuchado, suena terrible, pero no hay peores turistas que los turistas americanos y los turistas chinos. De hecho, sin ir muy lejos, hace poco tuvimos la malísima noticia que tocó cerrar, creo que fue la pirámide, la de Giza, la de Keops, si no me equivoco, no me acuerdo qué pirámide fue, que tenía un grandísimo carácter diciendo que Li Huanjing estuvo aquí. Entonces eso es una pendejada, o sea, obviamente no fue una pendejada, dañar una pirámide es, Dios mío, pero son las cosas que al salir de China, donde te están viendo todo el tiempo, donde tú estás, donde te van a reprender, porque estás rodeado de miles de ojos y te van a decir, oye, no hagas eso, ¿cierto? Esa explosión de libertad mucha gente lo tiende a hacer, y si eres un adolescente tiende a hacer cosas, perdón la palabra, estúpidas. Y sí, les hace falta eso. Tienen un problema con los buffets. Si quieren, busquen en internet, van a ver muchas cosas. Los chinos, como el tema de la comida siempre ha sido comunitaria, cuando le ponen esa clase de buffet siempre es, no sé por qué le entran una suerte de frenesí, desespero, y bueno, en fin, no. Hay conceptos foráneos que ellos tienen que poco a poco irlos limando. Son cosas culturales, el tema de los niños y el baño, son cosas que poco a poco van mejorando, porque a la hora del té, uno cuando sale de su país se da cuenta que hay cosas muy diferentes. A mí me dio muy duro el hecho de no poder saludar de beso a la gente. A mí que yo soy muy abrazador y eso, entonces
guardar una cierta distancia porque no todo el mundo responde igual. Entonces, con el tema de las filas, claro, como llegan a un país y no tienen ese manejo tan evidente de las masas de personas, ellos no están acostumbrados a hacer la fila, están acostumbrados a que le pongan la fila, porque eso es. Entonces, claro, son cosas que poco a poco, y fíjate que desde hace unos años para acá, a los chinos les dan una suerte de manual, una guía de comportamiento por fuera de China para que no haya ese choque tan fuerte que muchas veces nos encontramos con los chinos por fuera de su país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Me perdí. La última de Romualdo. No, lo que piensa la gente en común ya lo contestó. Sí. Bueno, sí, ya. Yo quisiera como darle colofón a esto, y es, Mauricio, en tu opinión, dime 3 cosas de la educación china que tú dirías que fueron positivas para ti. 3 cosas de educación china que fueron positivas. En cuanto a veces es muy necesario el tema de la rigidez, porque es que cuando estamos tratando temas que no son fluidos, es necesario que me hagan saber que desarrollo de la memoria a largo plazo es absolutamente necesario para un idioma tan complejo como el chino, ¿cierto? Que da dolor, es como hacer un ejercicio y el cerebro duele cuando uno tiene que repetir las cosas, sí, pero es completamente necesario. Segundo, el tema de la forma en que ellos intentan llegar a ti. Muchas veces la encontré difícil. A mí me cuesta mucho trabajo de repente encontrar una versión lógica para que me expliquen las cosas, porque ellos están explicando las cosas desde su perspectiva, lo cual me obliga a mí a ponerme en sus zapatos, a lograr entenderlos y lograr entender cómo es que ellos llegan a esa información y cómo es que la adaptan. Es decir, me hicieron a mí entender cómo ellos entienden las cosas, lo cual para mí cogió varias interrogantes en cuanto a por qué ellos hacen las cosas como las hacen. Y tercero, no puedo dejar de lado el tema de la tecnología, el tema de que ningún niño la tecnología le es extraña. Ellos, cosas nuevas que salen, cosas nuevas que le intentan implantar en el salón de clases, eso me resulta increíble, porque a pesar de que sea un abaco, lo que sea, vas a estar ahí y vas a salir de tu colegio o de tu institución educativa completamente inmerso en todas las nuevas tecnologías de la hora, pues, de la modernidad. Muchas veces uno sale con eso al colegio. Eso me resultó muy interesante. La memoria, que es una de las cosas que yo, cuando me forcé de abogado, lo primero que yo decía es que yo para qué me tengo que aprender el código si el código está ahí, ¿cierto? Pero ya cuando de verdad la necesito, porque para poder leer yo me estoy leyendo un libro, a ver, lo tengo aquí. Este se llama Dong Woo Chan. Este es el de Orwell, ¿cómo se llama? Granja Animal, no sé si lo han leído. Sí. Cuando uno empieza a leer un libro de estas características y no conoce uno sino 50 caracteres, no hace nada, porque hay muchos que se parecen. Y ahí es necesario poder reconocerlos sin estar pendiente del computador, que no se puede, son libros. Entonces, eso es completamente necesario, por más que uno se oponga. ¿Y cómo hacen entonces los chinos para leer 100 años de soledad? Con mucho esfuerzo. No, sabes que a mí me preguntan bastante, porque les encanta. Ellos los estudian en el colegio, les fascina. Pero sí me empiezan a hablar de este personaje y del otro. Yo soy como, es difícil, es un libro difícil, pero dale que te va a gustar. Y digo, ok. Eso sí hacen ellos, ¿sabes? Cuando uno les recomienda algo de corazón, ellos van y lo hacen. Eso sí, son personas muy curiosas, por lo menos toda la gente que yo he conocido. La cosa es que Wuhan es un pueblo, si algo te dirían la gente de Wuhan que los diferencia, es que la gente de Wuhan es gente rebelde, porque allá empezó la revolución de Mao.
Y allá a 2 horas de mi casa está la casa de Mulan, la princesa esta de Disney, la de la película de Disney. Bueno, entonces ella fue la revolucionaria en contra de los hunos. Entonces ellos tienen esa sensación de que nosotros somos gente con chispa en China. Entonces es muy chévere, la verdad que me gusta mucho. Wuhan es fabuloso. Ahora, Y Mauricio, por último, Dime. nos quedan 2 minutos. Ahí. En términos de la transculturización, ¿la arquitectura de Wuhan también se ha transculturizado? Están en un momento de volver a. Entonces, la Wuhan es una ciudad que está creciendo impresionante. De hecho, el eslogan de Wuhan es Wuhan diferente cada día. Ellos estaban tuvieron una época de arquitectura moderna y posmoderna, bastante americana, bastante Alemania, años 2000 más o menos. Sin embargo, están ahora en un momento en lo que están volviendo a lo que yo voy a llamar a una arquitectura china posmoderna, digamos, en el cual el edificio tiene 100 pisos, pero los detalles de la fachada tienen los techos ondulados, estos chinos de la ciudad prohibida, este tipo de cosas. Tienen en mi universidad de Derecho, por ejemplo, que es todo muy concreto, empezaron a tumbar y empezaron a hacer edificios chinos un poquito más modernos con sus detalles. Por ejemplo, hay un monstruo, bueno, no es un monstruo, es un dios del derecho chino que es como un caballo con unos cachos, y lo están poniendo y están tratando de mostrar otra vez que su historia, sus leyendas son importantes y están intentando recuperarlo, lo cual me parece fabuloso. No todo tiene que ser extranjero, la globalización tiene que dar pie a lo local también. Correcto. Sí. ¿Y tú recomendarías si algún estudiante quisiera aprovechar las becas que está ofreciendo la embajada para ir a China? ¿Cuál sería la mejor época para irse? ¿En el bachillerato? ¿En la educación básica universitaria? Si tiene la oportunidad de irse, que se vaya a la que pueda, porque es necesario para abrir los ojos al mundo viajar. Es absoluta. Y si puedes ir a un sitio diametralmente opuesto a Colombia, geográfica e ideológicamente, creo que China es perfecto. Si puedes ir con las ganas de aprender chino, creo yo que desde la universidad sería genial. Porque el colegio sí es un choque muy fuerte y de repente la persona, al ser el choque tan fuerte, se puede ir. Se puede aburrir, se va a querer ir. Pero ya una persona universitaria se supone con una persona mayorcita, de hecho y derecha, que va a aguantar un año terrible mientras aprende chino, pero después las cosas van a abrir y su mundo va a abrir muchísimo. Pero de ir, hay que ir todo el que pueda. Hay que aprovechar esas becas porque es que el conocimiento es para todos y hay que aprenderlo. Y China tiene mucho por dar y nosotros tenemos mucho por aprender. Entonces sí, de ir hay que ir. Las 6:30, llevamos 1:30 de estar conversando acá. Creo que es más que justo que agradecerle primero a todos los compañeros que estuvieron con nosotros y que como dato curioso también encontré que el alcohol fue descubierto o inventado también en China. ¿De acuerdo? Y que es hora de que nos tomemos un trago. Para los chinos el alcohol significa perpetuar la amistad. Cuando ellos cierran un trato, cuando ellos cierran una conversación, se toman un trago porque la amistad va a ser eterna. Ojalá hoy podamos compartir un Mao Tai o podamos compartir alguno de tus cervezas, correcto, ahora que terminemos esto y nuestra amistad sea eterna para que nos veamos probablemente en 15, 21 días cuando la Junta Directiva vuelva a programar otra vez un evento, ojalá con las mismas calidades de hoy, con las mismas calidades del conferencista y con la amabilidad siempre de compartir en extremo como lo hiciste con nosotros, Mauricio. Jorge, entonces creo que puede finalizar. Si no, muy amable por tu conferencia, pues por los mensajes que hemos recibido. Ha gustado mucho tu charla. Esperemos que no sea la última, como te dije al principio. Te vamos a invitar a otras charlas porque de China hay mucho que hablar. Por ejemplo, claro tu experiencia en la pandemia. Creo a ti te tocó, por ejemplo, toda esa parte de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Pues pero ese queda para la próxima. Por ejemplo, en esa parte podíamos mirar esto de hacer una charla sobre esa experiencia tuya en ese momento. Cómo fue la organización social de los chinos
para enfrentar esa situación y qué diferencia puede haber con lo que hay en Colombia, aunque uno pues ya más o menos por las noticias y todo tiene una idea, pero el detalle es muy importante en estos casos. Claro que sí, con mucho gusto. Y te repito, muy amable por todo, y a todos los que estuvieron aquí presentes de la asociación y amigos de la asociación, hombre, muy amables por todo, muchas gracias por haber estado pendientes del llamamiento y haber atendido este llamamiento. Bueno, gracias. Y a Lucho Mesa, que fue el técnico, que también de la asociación, gracias. No se ve, pero es el hombre que nos brindó todo eso. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. También de la asociación. Bueno, muy bien. Bueno, felicidades y buen sábado. Tengan muy buen sábado. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.